Bien, excelente. Chicos, sigamos con nuestros contenidos de química. Ahora vamos a ver las fórmulas químicas. Posiblemente lo más importante en química es conocer las fórmulas. ¿Sí? Una vez que se conocen las fórmulas, muchas actividades se pueden desprender de ellas, pero si no conocemos la fórmula química de una sustancia, no podemos avanzar, ¿sí? Entonces, posiblemente la parte más importante del estudio de la química es la determinación de las fórmulas químicas de las sustancias, ¿sí? Y aquí puntualmente, ya súper conocido para nosotros, es la composición química del agua, H2O. ¿Qué significa H2O? Pues si H representa el hidrógeno y oxígeno y O representa el oxígeno, la expresión H2O intuitivamente significa que hay dos partes de hidrógeno y una parte de oxígeno, ¿sí? O ya que conocemos los conceptos superficiales de átomos, de los átomos, podemos decir que hay dos átomos que se combinan con dos átomos de hidrógeno que se combinan con un átomo de oxígeno para formar una molécula de agua, ¿sí? Ahora, en forma más precisa, esta es una forma súper resumida, súper útil, pero una forma más precisa a la hora de hacer cálculos es encontrar los porcentajes de cada elemento en una sustancia. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es la determinación de la fórmula de un compuesto. ¿Ok? La determinación de la fórmula de un compuesto se hace después de hacer un análisis químico. En ese análisis químico, independientemente de cuál sea el análisis que se hace, se necesita encontrar el porcentaje, ¿sí?, de cada elemento en la fórmula total, en la fórmula global. Es decir, qué porcentaje de hidrógeno hay en una molécula de agua, qué porcentaje de oxígeno hay en una molécula de agua, o en la sustancia agua, ¿sí? No hablemos todavía de fórmulas, sino qué porcentaje de hidrógeno hay en la sustancia agua y qué porcentaje de oxígeno hay en la sustancia agua, ¿sí? Entonces, realizado ese análisis, se concluye que el 11,19% corresponde al hidrógeno y el 88,81% corresponde al oxígeno. Bien, aquí hay una forma que se detalla, se explica, esto es en la página 43, pero nosotros vamos a ver por el momento vamos a ver una formulita, una receta, ¿sí? Que por el momento nos aprendemos de memoria si quieren, o bien le dan una deducción a esta lectura, o sea, deducen con este ejercicio cómo realizar en forma más analítica. Pero por el momento vamos a desarrollar una receta, ¿sí? Un algoritmo siguiendo unos pasos para llegar finalmente a la fórmula del compuesto. ¿Bien? Ok, entonces ya aquí con nuestra pizarra habilitada, pizarra entre comillas, ¿no? Bueno, eh, vamos a fijarnos en esto. El porcentaje de hidrógeno nos decía que era del 11,11%, puede ser, o era 11,12%, no recuerdo. 11,19%. Ok, ok, 11,19%. Y por supuesto, el porcentaje de oxígeno tendrá que ser el resto, ¿no? Es decir, 88,81%. Esos son los porcentajes de hidrógeno y de oxígeno. La receta que les decía consiste en primer paso. El primer paso vamos a hacerlo para el hidrógeno y para el oxígeno. Para ambas sustancias vamos a hacer exactamente lo mismo. Y lo que haremos será lo siguiente. Esa concentración o ese porcentaje, este porcentaje y este porcentaje por separado, vamos a dividirlo con su peso atómico. ¿Ok? Entonces, para hacer eso, acudimos a la tabla periódica y en la tabla periódica encontramos esto. Este numerito que se encuentra aquí, a ver, aquí, este numerito
¿sí? Es el peso atómico de la sustancia, ¿sí? Ese peso atómico lo vamos a usar para, para dividir a este porcentaje, ¿sí? Entonces va a ser 111, perdón, 11,19 dividido 1. Y en este caso es el mismo valor, ¿sí? 11,19, ¿sí? Para el caso del oxígeno, será 88,81 dividido el porcentaje, perdón, dividido el peso atómico del oxígeno, ¿sí? Que aquí, como podemos ver, es 15,9999. Esto lo vamos a redondear. Todos los números que vamos a usar se redondean al número entero más próximo, ¿sí? En este caso, el número entero más próximo es 16, ¿sí? Entonces, una vez que tenemos esto, aquí vamos a dividir entre 16 y tendremos entonces los siguientes valores. Nos sale 5,55. Ok, 5,55. Ahora, entre estos dos, eso fue el primer paso. El segundo paso será escoger entre estos dos números, tendremos que escoger el menor. Y el menor es 5,55. ¿Ok? Entonces, el tercer paso consistirá en dividir cada número obtenido, cada razón, esto es la razón de hidrógeno y esto es la razón de oxígeno, cada razón hay que dividirlo con el menor número. Entonces aquí será 11,19 entre 5,55. Y esto nos dará un numerito. Este numerito es 11,19 entre ese numerito y sale 2,02. ¿Sí? Y este otro numerito aquí es 5,55 entre 5,55 y sale exactamente 1. Este número 2,02 es aproximadamente 2, es decir, fácilmente se puede redondear en 2, ¿no? Y este número es 1. ¿Ok? Entonces este 2 es directamente este numerito que está acá. La cantidad de hidrógeno es 2 y la cantidad de oxígeno en el agua es 1. ¿Ok? Entonces, es fácilmente deducible que la fórmula del agua será H2O. O si queremos ponerle H2O1. Y esta es la fórmula que se llama fórmula mínima. ¿Sí? La fórmula mínima es la mínima expresión, es la mínima proporción que existe entre los elementos que constituyen una molécula. ¿Bien? Entonces, esta es la forma en la que se determina la fórmula mínima del agua. ¿Bien?